Ahora sí estamos aquí en vivo y a todo color. Y yo muy contenta que iniciemos otro jueves literarios y bueno, con una gran mujer, gran escritora, gran mamá, porque es mamá de Silvia, que le mandamos un gran abrazo, que aquí está también. Ella es de Aulagrama y aparte, bueno, es parte del Club de Lectura de Mujer en Abundancia y cuando me platicó que su mamá tenía un libro, le dije, vamos a entrevistarla, porque esto de entrevistar a gente que tiene un libro, toda esta experiencia que tienen, todas esas vivencias, es lo más importante, es compartirlas. Y Así es. más tenerla aquí Muchas presencial. gracias, gracias. Gracias por Estoy venir, muy señora contenta. Constanza. Se llama Constanza, señora. Constanza, Constanza de León López. Aquí está su libro, que ahorita vamos a platicar de él, pero lo más bonito es que aquí la tenemos presente. muchas gracias. Entonces, bueno, estamos con una gran mujer. Yo le quería preguntar algo. La edad, su edad, a ver. Sí, mi edad es de 90 años. Ujú. Ya voy por 91, pues, primero Dios, ¿Cuándo pero es su cumpleaños? el 29 de enero, Ah, mire, sí, casi como yo, de enero. de enero. Ahí está. Sí, así es. Ajá. Pero Qué estoy muy bueno. contenta, me siento contenta. Este, tuve una gran fiesta en mis 90 años y luego les platico cómo fue lo del libro. Eso, y Sí, 90 años. Yo creo que decíamos el tema de no, la edad, ¿no? Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para escribir un libro, nunca es tarde para nada. En realidad, desde toda la gente que nos ve en estos jueves literarios, es que aviéntate a hacer algo. Nunca es tarde. Y si tienes esa mentalidad de que no, es que ya estoy grande o no, porque estoy chico, no lo puedo hacer. No, creo que no hay edad. Y lo más bonito es que traigas algo en tu corazón para poderlo transmitir y buscar la manera, ¿no? La manera. Y si no se sí, la pasa nada, lo importante es hacerlo, porque estamos en una escuela de la vida donde pues hay estos temas, ¿no? De lo hacemos, si no sale, pues volverlo a hacer. Y yo tenerla aquí, la verdad, emocionada porque les decía también que este proyecto también viene con mucho amor desde hace un ratito que vi que en Dinamarca, que también ahí leen muchísimo, tienen un concepto que se llama bibliotecas vivientes, donde invitan a la gente que a veces no tiene libros y a veces sí, y los invitan a cotorrear, a platicar, para que compartan su experiencia y podamos llegar a más gente, que nuestra mente siempre está activa, como aquí la señora Constanza, que teniendo sí. la mente activa, teniendo la mente activa, siempre usted va a estar, pues bien, mejor, feliz, ¿verdad? Así es, sí, Entonces, sí, muy contenta de que esté aquí. gracias. ¿Y cómo le nació el tema también de esto de escribir? A ver, platíqueme. Sí, pues yendo la imaginación a a unos tiempos muy lejanos, Ajá. demasiado lejanos, en donde yo estaba en la escuela haciendo un tercero o cuarto grado y la maestra nos decía que teníamos que hacer una composición. Nos daba el tema y yo tomaba el tema, lo ampliaba, lo adornaba y salía mi composición, pues parece que bonita, porque la maestra la leía y se la leía a mis compañeras y diciendo que yo escribía bonito. Eso pues no me lo creía, pero Ajá. yo lo hacía con mucho gusto. Y así, ese como una especie de don que se me Ujú. daba, lo escribía pues haciendo pequeños cuentos o ya cuando transcurrió el tiempo que tenía 20 años, fui maestra de Ay, primaria qué padre. y todo eso me sirvió porque al entrar al magisterio, yo inventaba los cuentos para contarlos a los niños, haciendo que su imaginación se grabaran más los sonidos de las letras, las palabras con las que se les decía Ujú. y lograr así un mejor aprovechamiento en mis alumnos. Qué bonito. Después pasa el tiempo y escribía, pues, en mi juventud, algunas cosas bonitas
como por ejemplo Cartas al novio, que también me lucía en eso, Eso. sí, y, y otras cosas, como por ejemplo un paseo bonito, que no quería olvidarlo, lo describía y con las personas que iba, cómo lo disfrutaba. Y todo eso lo guardaba Ajá. para que no se me olvidara esos momentos tan felices que había pasado con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Y así fui escribiendo poco a poco, en algunas ocasiones, pues me gustaba asomarme a la ventana, ver las nubes y pensar y escribir lo que yo sentía en esos momentos de tristeza, soledad o alegrías. Ajá. Las de siempre estaban escritas por ahí en los cuadernos. Qué hermoso. No, habló de la imaginación y De la eso imaginación. anótenle. Estas Sí, entrevistas también tienen mucha base de estar dándoles una superación también personal y todo. Hemos hablado ahorita de la edad y ahorita con este concepto también es imagina y escribe. Escribe, ¿verdad? Porque así fue, así fue. Pues mi juventud fue muy bonita, con ilusiones, con desilusiones, ujú, pero llegó el momento del matrimonio. Me casé a los 25 años con un hombre a quien yo amaba. Fue un esposo muy formal, una gran persona, el padre de mis hijos. Y con él también tuve momentos memorables que yo escribí y también tuvo momentos tristes cuando él murió. Pero todo eso iba creciendo mi, mi actitud en la vida de una forma positiva, con las penas, las alegrías y la formación de mis hijos que iban creciendo y conmigo iba creciendo ese amor y esa alegría de verlos crecer, pero también tuve la pena de quedar viuda a los 49 años. Y fue para mí una época de lucha, de satisfacciones, porque logré algo que mi esposo y yo deseábamos, formar a nuestros hijos en su profesión para que cuando fueran adultos ellos se valieran por sí solos y inyectándoles todo ese amor que sentíamos, que sentimos por ellos. Y así fue como se realizó esa parte de mi vida. En una ocasión, yo me gustaba mucho leer y en esas lecturas encontré un anuncio más o menos como en el año 2011. La Secretaría de Marina lanzaba una convocatoria con el tema El viejo y la mar ujú, para personas de 60 años. ajá. Yo tenía 75 de edad. Participé en esas memorias, en Memorias frente al mar, así se llamó mi tema. Los premios eran primero, segundo y tercero en cada estado de la República. El trabajo lo recibieron el 30 de marzo. La gran sorpresa, mi nombre sale en las listas de los ganadores en octubre. Guau. Constanza había ocupado el segundo lugar en el estado de Jalisco. ¡Ay! No podía creerlo. Todo eso me llenó de alegría. Yo era la escritora que ocupó el segundo lugar en el estado de Jalisco. ¡Qué bonito! Me enviaron un diploma, Ujú. 70,000 pesos, que en ese ¡Wow! tiempo pues era un logro. Muy bien.
todo eso me entusiasmó para seguir escribiendo, que ya lo había olvidado como algo que yo podría hacer. Ujú. Así me dediqué en ese tiempo y en la pandemia identifiqué más esa escritura, Ajá. haciéndola todos los días para, para, para vencer mi soledad, el miedo, el aislamiento, y me dediqué a escribir. Todo lo recordaba desde, desde los 4 años. Wow. Algunas cosas por las conversaciones que tenían mis abuelitos, Ujú. mis tíos, mis padres. Ya después de los 4 años percibí todas las cosas y las gozaba. Mi padre fue nombrado maestro después de haber sido agricultor, estudió con empeño Ajá. y al sembrar en los campos como agricultor, él traía la semilla del ser maestro, de sembrar sus semillas, pero en la educación de la juventud. Lo logró cuando yo nací en 1935. Todo eso, qué hermoso lo que acaba de platicar, digo, que ese premio, que muchas felicidades. Yo creo que todos los días es un premio, ¿no? El estar Claro que aquí, el sí, poder compartirlo sí. y la semilla de Y esta esta pasión. semilla, yo admiraba a mi padre por su entusiasmo, por su empeño, porque le prestaban los libros, porque él se superaba a como daba lugar. Ajá, Cuando el Departamento Cultural lo llama a Guadalajara a hacer su examen, ajá. él salió con muy buenas calificaciones. Inmediatamente le dieron su puesto de director de un lugar muy hermoso de mascota. eh, ¿En Mascota Jalisco? no, Ah, es Navidad Mascota, oh, Jalisco. ok. Lo recuerdo como un sueño, Ujú. porque yo tenía 4 o 5 años. Era un lugar con aroma a pino, hermoso, en la sierra. Ajá, Ahí tuvimos una vida muy bonita. En ese camino sinuoso de la sierra, nuestro medio de transporte era un caballo y ujú. una burra. Ujú. En el camino, mi hermanito y yo teníamos hambre y nos dieron de beber leche de burra con galletas. Así llegamos al lugar donde mi papá nos esperaba. Duramos 4 años en ese bello lugar. Ay, qué bonito. Que se acuerde todo. Eso es lo más padre. Sí. Qué bien, qué bien. Después, como el maestro era como un sacerdote que estás aquí tantos años y ahora te vas a otra parte, Ajá, lo mandaron a un lugar, para ese tiempo era muy lejos, ajá, hasta Cihuatlán, un lugar costeño. Y para esto llevó a la familia a donde yo había nacido, ajá. un pueblito de nombre Tepoztlán. Estaban mis abuelos, Ujú. los padres de mi papá, los abuelos de parte de mi mamá. Ahí nos dejó mi papá para él lograr irse en su caballo, durar 2 días de camino y llegar a su destino. Ok. Mientras tanto, nosotros en el rancho, yo aprendí de ese lugar a conocer la naturaleza, a Ujú, bañarnos en el río, a ayudar a mi mamá a criar animalitos, los pollos, las gallinas, ver cómo nacían aquellos pollitos, ver cómo nacían los pajaritos. Me dormía en las noches yo soñaba con la naturaleza.
Ajá, En la noche despertaba, oía, escuchaba, escuchaba todo ese ruido que se siente en un pueblito, rancho, ajá, como pues el rebuznido de los burros, el, las chicharras, los, es un mundo diferente, sí, completamente diferente a quien yo me enamoré. Me enamoré de ese ambiente y lo disfruté. ajá, En ese tiempo aprendí a leer y a escribir, ujú. yendo con mi hermana más grande a una escuelita de pueblito. También íbamos a la capilla y en esa capilla nos daban la doctrina. Aprendí, aprendí para hacer los rezos de mi primera comunión. No, ujú. Y la primera comunión fue para mí algo maravilloso. Mi abuelita me regaló mis tenis blancos, mi Oh, mamá me hizo un vestido de volanes blanco. ajá. Tenía yo el pelo largo y negro. Me lo cogieron con unos listones blancos. Y mi madrina iba a ser la hermana de mi papá, que tenía 16 años. Ujú. Nos íbamos a ir a caballo a Yutla, donde estaba el templo, donde había la misa, para darnos a todo el grupo de niños La la comunión. comunión. Ajá. Yo me sentía muy feliz en el caballo porque no iba en el anca y le cubría la cola con todo mi El vestido blanco. vestido. Oh, Y fue algo que nunca pude olvidarlo, qué bonito. ese momento. Enseguida mi padre manda por nosotros y nos vamos a Cihuatlán. Ajá. ¿En qué? Ya íbamos a ir en camión por primera vez. Wow. Un camión por brecha. Así llegamos a un río muy grande. Mi mamá con mis hermanos chicos, mi abuelito que ya nos había dejado y nos había dado la bendición porque Ajá. él se regresaba al rancho. Y seguimos mi mamá y nosotros adelante. Llegando a ese río, nos quedamos muy pues maravillados y asustados. ¿Cómo íbamos a pasar ese río? Porque el camión al otro lado ya nos estaba esperando Ujú. para seguir el camino. Pero, pues, se presentaron personas, nos subieron a unas canastas y por medio de una especie de teleférico pasamos el río. Ok. Yo veía y decía, si si Sí. estas sogas se rompen, vamos a ir a dar hasta el río y Ajá. nos vamos a ahogar. Mi mamá se había quedado atrás. Y así pasamos los más grandes hasta llegar al otro lado del río. Luego, enseguida en la siguiente canasta pasa mi mamá con los pequeños y con Teresita casi de 1 año, 2 años, una bebé. Ya que estábamos todos juntos, nos abrazamos de la felicidad que teníamos de haber logrado haber pasado ese río. Me lo platique y yo o sea, como que me estoy haciendo toda la historia en mi cabeza. Sí, Eso es lo que tiene el poder entrevistar y poder saber todo, una experiencia de la señora Constancia y todas estas personas, que tienes algo en tu cabeza y esa es la imaginación. Qué hermosa la experiencia de todo lo que viví, que la se acuerde experiencia. tan Sí, detallado y que podamos imaginarnos todo sí. lo que usted vivió. Qué bonito, señora Constancia. Cuando mi abuelita nos deja en Unión de Tula, este, ya íbamos a tomar el camión, nos llevó a un lugar en donde atendían los caballos. No recuerdo cómo le decían esos hotelitos, Ajá. pero era una como cabaña que nos tocó y las camas estaban encima de la paja de los animales. Pero a lo lejos se oía una canción muy bonita que mi hermana y yo no la grabábamos. Mm. No la grabamos y la cantábamos. Ajá.
y se llamaba La Casita de Paja, una canción de sus tiempos que decía, mi casita de paja, mi naranjos en flor, Ajá. algo así muy bonito. Oh, Esa canción la cantábamos cuando estábamos contentas, que íbamos en camino hacia el destino con nuestro padre. Fue un camino muy largo. Caminamos todo un día, todo el día, y todos nosotros cantábamos. Y nos dormíamos y cantábamos La Casita de Paja. Y las personas que iban ahí se alegraban con nuestros cantos. oh. Teníamos 8, 7, 9 años. No sé si nos entonábamos o no, pero cantábamos esa canción inolvidable. Cuando llegamos a Cihuatlán, el calor nos sofocaba, pero sabíamos que ahí estaba el mar, porque Ajá. tenía un aroma especial. El calor empezó a hacernos sudar, pero ya era de noche cuando mi papá nos esperaba en la placita de ese lugar Ajá. en donde él ya estaba trabajando como director de la escuela. Wow. Sí, nos abrazó, a mí me levantó y me dijo, ¿por qué traes esos guaraches? ¿Por qué andas descalza? ¿Por qué traes tus guaraches abrazados? Es que no quiero que se me ensucien. Pero él me dice, aquí hay muchos alacranes en el piso, Ajá. póntelos. No, inmediatamente me los puse y no me que los quitaba para nada, teniendo miedo a los Ajá. alacranes. Era un pueblo bonito, terregoso, pero de gente muy amable. Mi papá estaba muy agradecido porque se había enfermado y ahí había recuperado su salud. Sí, había tenido las consecuencias de un gran ciclón y él como maestro Ujú. salió a, a dar, a dar, a ayudar. Ujú. Y fue un ciclón de los más grandes que tuvo el pueblo, que lo dejó sin agricultura, sin casas, las chozas se las llevó. Ujú. La gente también la tenía que bajar de los árboles, ya estaban en el agua comidos por los animales, las sanguijuelas, Ajá. y se contagió de paludismo. Oh. Y es por eso que él lo mandó pronto por nosotros. Pero ya estaba sano y nosotros muy contentos nos, nos acogieron en una casa mientras nos rentaron otra y formamos una familia. Ay, qué hermoso, qué Sí, hermoso. Toda esa experiencia y qué bonito que nos las pueda compartir y qué bonito el tema también de los valores de la familia, ¿no? sí, El que también su papá lo cuidó, cuidó a la familia para que no se enfermaran y todo radica en el que estemos presente con la familia y acordándonos de estas cosas que es recordar es vivir. así Y es. eso, de esas cosas vienen en su libro. A ver, platíqueme de Sí, dónde dijo, quiero escribir o cómo. A ver, platique cómo estuvo el proceso de cómo llegó a sus manos el libro. pues en realidad, cuando ya tuve yo esa ocasión de ganar El ese, premio. ese premio, Ajá. me dio la idea de que tenía en la mente toda mi vida, desde niñez, de juventud, Ujú. de matrimonio, de los hijos. Ya tenía de mi trabajo que hice en una tienda de abarrotes para poder lograr este sobrevivir en compañía de mis hijos que también trabajaban Ujú. para que ellos lograran el propósito, nuestro propósito de matrimonio, el que Ujú. nuestros hijos tuvieran una, un trabajo, un estudio, y ahí poco a poco fueron ellos logrando su, pues, A su vida y su su, propósito. Su- este, sus títulos, Ajá. titulándose Ajá. con sus estudios Ujú. y fueron logrando, aún ya mi esposo había muerto, cuando tu- tuvimos esos logros de los hijos que se fueron
que fueron recibiendo sus estudios como ingenieros, como licenciados en pues cada uno de ellos Ujú. tuvo su propio premio Ajá. de su estudio y de su trabajo. Y mi única hija Silvia también logró hacerse licenciada en turismo. Wow. Mi hijo más chico estudiaba filosofía y letras, el más chico, Ajá. y él se tuvo su primer premio cuando iba a cumplir 70 años. Su Wow. primer premio se lo dieron en Yucatán Ajá. y le dieron en ese tiempo 10,000 pesos. Me, me regaló 5,000 pesos y luego para él, que se fue a Cancún, disfrutó los otros 5,000 pesos. Qué bonito. Pero luego él siguió con sus logros y cuando yo cumplí los 70 años, él que había recibido un premio de 70,000 pesos como escritor, me hizo una gran fiesta Ajá. de mis 70 años. A los 75 años fue cuando yo logré este premio de, de lo que De la ella vieja de la les... mar. Ajá. Sí, y eso me hizo pensar que yo ya tenía mi tiempo libre, que ya no tenía preocupaciones y que tenía que hacer algo por mí, para mí. Y qué mejor escribir, sin nada más escribir porque me gustaba. Lo hacía con mi letra manuscrita, le pasaba a mi hijo, que ya era escritor, que vivía en la Ciudad de México, Ajá. y él lo pasaba a la computadora. Así escribía y mandaba sin fotografías, sin ninguna coordinación. Y él lo fue metiendo. Y ya así pasó cuando yo nunca pensé que iba a tener un libro, pero cuando cumplí los 90 años, fue un regalo que mi hijo me hizo diciéndome, mamá, este es tu libro, Oh, ese es tu libro, esta es tu vida. Y yo me sentí halagada, me senté en una mesa y en mi fiesta cuando el mariachi tocaba, yo estaba escribiendo el libro que me estaban comprando todos los familiares que asistían a la fiesta, se los estaba dedicando y hacía una línea de 25 personas y yo me sentí escritora. ay, Joaquín, sí, ¿eh? Sí, qué bonito Sí, regalo. sí, O sea, apenas se lo acaban de dar este sí, año. apenas. No Qué- sabía yo que tenía un libro. Sí, así fue. Y cuando lo leí, pues, le di las gracias a mi hijo y a mi hija, que también ya sabía del libro, pero que no Ajá, me se lo decían porque querían que fuera una sorpresa. qué gran regalo. Y es que Sí, todo lo que hizo por sus hijos, sí, pues obvio, se recompensa. para mí fue una gran sorpresa, una Ajá, gran alegría y me ajá, sentí muy contenta a tal grado que cuando leí el libro había muchas cosas que estaban pendientes, como por ejemplo, pues ahí es parte, este libro habla de mis raíces, ajá, de mis abuelos, emigrantes, no de España, pero sí emigrantes de partes de Jalisco, ajá. como de Lagos de Moreno, de donde ellos eran. Ellos emigraron caminando simplemente con el hecho de mejorar su situación económica, porque eran empleados de casas grandes, Ujú, los dos casados muy jóvenes. ujú, ok. Ya tenían 3 hijos, Rafael, María y mi papá de 7 años. Así, así les dieron una comisión llevando un ganado fino de ese lugar, porque mi abuelito era muy honrado, muy honesto, y le dieron esa misión de cuidar un ganado fino Ujú, para que se fuera a una hacienda que está desde los Altos hasta la parte media de Jalisco, a un lugar, Ayutla, Jalisco. ujú. Ahí cerca había una hacienda
en su gran apogeo, muy hermosa. Ujú. Y él iba a ese lugar, llevando con él a un arriero en su caballo, y ellos llevaban una burra cargados de metate, de ollas, y se quedaban a la orilla de un río, a la orilla de un arroyo, para que el ganado descansara, para que pudieran ellos hacerse, poner sus cocimientos para la comida. Ujú. Cazaban a veces algunos, algunos animalitos Ujú. del campo o del río, pececitos, así se iban alimentando. Y caminaban, no había carreteras, había brechas, y duraron 3 semanas caminando para llegar a ese lugar de la hacienda. Cuando por fin llegaron, para ellos fue como encontrar un pequeño paraíso, porque lo nombraron administrador, mi abuelito, y su familia le tenían una bonita casa, y él podía disponer de todo lo que en esa hacienda había. Era una hacienda con casas de empleados, era una hacienda cerca de un río, con unas hermosos árboles que casi ya no existen, pero son higueras, unas Ujú. higueras grandes. Ten- Esa hacienda yo la conocí ya casi en ruinas, pero me la imaginaba que fue algo muy bonito. Tenía una, tenía alrededor, estaba protegida por una cerca de piedra que yo todavía admiraba la, la, Estructura, la ajá. estructura tan artística Sí. de esas Ajá. construcciones, de esas cercas y de las puertas grandes y de los caballos, de las playas del Ajá. río. En esos lugares nos hacían columpios, que los tíos nos paseaban hasta tocar las ramas Ujú. y gritábamos. Enseguida estaba el río. Era maravilloso, Qué sencillamente hermoso. maravilloso. Ya quiero leer su libro, por favor, porque esta imaginación que ahorita me transmite todo lo que me está platicando, y no, ya me imaginé la construcción, el río, hasta la burra, todo. Sí, todo, Qué bonito que podamos tener sí, este libro aquí en mis manos. sí, De verdad, muchas felicidades, porque gran gracias. escritora. ¿Y en qué? Mira, aquí hay unas preguntas, ya acuérdense que tenemos jueves Sí, literario y hay unas preguntas. sí. La verdad ya las tenemos aquí. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerle. Hay una que aquí la vi que me encantó. Bueno, ¿en qué se inspiró su portada? Aquí les voy a enseñar Sí, aquí la portada en la sí, imagen. Ahí está. sí. ¿En qué se inspiró? A ver. Pues una de mis hobbies era pintar. Ajá, Y así fue cuando ya me quedé libre. ajá, Entonces empecé a pensar qué es más lo que yo quiero hacer para mí, que me dé satisfacción. Me metí a la pintura, tomando clases ya en Guadalajara, en el refugio. ujú, En ujú, ese lugar había clases de baile, de pintura, y estuve 6 meses estudiando al óleo mm, con un maestro grande que yo en realidad lo admiraba, su paciencia, y aprendí mucho. Hacía paisajes, un paisaje hermoso que me gustó muchísimo, una casa que se reflejaba en un lago. ujú, Y ese cuadro era mi mejor cuadro, se lo regalé a un hijo que vivía en Chicago. ujú, Hice otros dibujos más que me premiaron, pero hice dibujos para la cocina, me gustaba pintar frutas y las ponía como adorno en la cocina. ajá, Y ese dibujito lo hice para Fernando, para su cocinita, que él ya ajá, vivía en México, tenía su departamento ajá, y no supo qué poner. Entonces
vio El el cuadro. cuadrito y ese es la portada, un dibujo de frutitas. De usted. Sí, Y volvemos a lo mismo, yo creo que con tema también de la lectura, es que todas estas artes, el pintar, el escribir, el hacer una manualidad, es que uses todos tus sentidos y que eso te va a generar a tener más vida, ¿no? Tener cosas que experimentar, que vivir, que poder platicar y que que la mente también se esté ocupada en cosas bonitas, ¿verdad? claro que sí. Qué hermoso, qué bonito. Y aparte, no, yo, felicidades a sus hijos. O sea, felicidades a usted porque obvio, pues todo Sí, lo que uso y también allá arriba, que nos están allá mandando también flores y todo a usted, sí, su así es. esposo. El tema es que se vea eso, toda esa constancia, todo lo que hizo los hijos, obvio, pues tienen ese valor, ¿no? El valor de la familia, el valor de compartir, el de hacerle su fiesta, el tener el libro aquí ahora sí en sus manos. Y Sí, qué regalos tan bonitos el poder tener ya algo que poder también hasta compartir con más personas. así es. Qué hermoso. ¿Quiere compartir Sí, algo más? ¿Quería decirme? pues en realidad, fueron muchas cosas muy bonitas que tal vez se me han pasado, pero fue una vida de etapas muy marcadas Ujú. por, por mis padres, la niñez, unos padres cariñosos, respetuosos. Tuve una juventud muy bonita, con ilusiones, como todo, pero tuve también muchos viajes cuando ya estuve completamente, me formé parte a los 70 años, formé parte del Seguro Social Ajá. y nos íbamos de paseo, convivía con todas mis compañeras y tuve la suerte de ser la reina de la primavera Ay. a mis 70 años. Wow, digo, Sí, nunca sí, es tarde para hacer realmente sí, todos los días debemos de disfrutar lo que claro que la sí. vida. Sí, fue otro de mis logros, de Oh, mis emociones. qué bonito, qué Sí, bonito. Me hace acordarme también mi abuelita, también estuvo ahí en el Seguro Social y también hacía demasiados viajes y yo creo que esa parte de no esperarte, hasta que cumpla tantos, sí, o no, no, hasta no. que, o sea, logre este evento. Yo creo que todos los días logramos algo. Sí, Y cuando lo logres también, y cuando estés en el proceso de lograrlo, lo estés disfrutando, ¿no? sí, yo disfruté mucho esa etapa de los 70 a los 80, que llegué a los 80 y me sentía de 15 años, Eso, el sentir. con tacones, con mi vestido azul, con todos mis Ay, hijos, con todos mis nietos. ujú. Ese fue un evento memorable de Qué mis 80 hermoso. años. Y todos los que nos escuchen aquí en nuestro Jueves Literarios, de verdad abrácense a ustedes mismos, abracen sus logros. A veces queremos hacer logros enormes, hasta que tenga también un libro, y hasta que tenga una Sí, carrera, hasta que tenga mi título. No, yo creo que todo el proceso hay que abrazarnos, abrazar a nuestra gente que tenemos aquí presente, a tus papás, a tus abuelitos, y escuchar este tiempo de escuchar todas estas experiencias nunca se van a olvidar, ¿no? Y es como no, estaba platicando señora Constanza, todo, hasta los mínimos detalles, eso hace que tu mente siempre esté, pues, en este proceso de activo y, pues, estés ahora mucho más sano en las cuestiones también de nuestra salud mental, nuestras emociones. Y ayer estaba precisamente en una capacitación también y decían un escrito de García Lorca y al final, digo, nos hicieron como todo el poema, pero decía, el escrito perdura, ¿no? Y él como escribió y estuvo en las primeras bibliotecas y todo, al final decían, estos escritos que tienen más de 100 años, va a perdurar, siempre un escrito va a perdurar. Y qué bueno que también haya toda la tecnología de Kindle y todo, pero tener un libro y tener a un lado a una escritora, bueno, es una experiencia maravillosa, se te eleva la felicidad. Nosotros que tenemos clubes de lectura, por eso estamos bien emocionados de sí, tenerla a usted claro que aquí sí. y que nunca pierdas el tema de escuchar tu voz interior, qué es lo que quieres hacer y que cada logro a la edad que tengas lo hagas. Yo estoy fascinada de tanta inspiración
yo quiero el libro, la verdad me encanta toda esta experiencia, todos esos valores tan bonitos. Y felicidades también a sus hijos, a Silvia, a Fernando. Fernando es Fernando, y, Fernando es escritor. ajá, el que le dio el Sí, entendió el la que, transcripción. sí, Y a Silvia también que aquí está, que viéndonos con la no, entrevista. sí, es mi apoyo, es mi Sí, gran aquí. apoyo, Ajá. un gran apoyo. Y en realidad en este libro me faltó mucho que escribir. Es por eso que dije, no, debo seguir escribiendo, porque de la pandemia para acá mi vida ha cambiado. Dejé mi casa, mi hija me llevó con ellos, porque yo ya tenía pues mi edad, me enfermé y ellos quisieron invitarme a su casa. Yo en realidad siempre había estado sola, acompañado con los hijos, ayudando con los nietos Ujú. y muy encariñada sobre todo con los hijos de Silvia, que Ajá. desde chiquitos, Ujú. este, estuvieron conmigo y yo con ellos. Pero me faltó mucho que escribir mis paseos a Chiapas con una de mis cuñadas. Ajá. Nos fuimos 8 días a Chiapas. ¿Qué no hicimos? ¿A dónde no fuimos? Hasta Guatemala. Ok. No, Ok. fue estupendo ese viaje. También me fui con una amiga a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Nos fuimos a, a todas partes y gocé con ella, con esa amiga también, Ujú. unas vacaciones inolvidables. Y todo eso y todo lo que hice en esos 14 años de trabajo en, en mi, en mi viudez, también tuve cosas bonitas. Cuando dije que iba a tener un trabajo de, de hacer una tienda de abarrotes, en una tienda de abarrotes, mis hijos dijeron que no. Y yo les dije, creo que sí, porque acabábamos de comprar una casa grande, no teníamos dinero, Ok. creíamos que la vida iba a seguir igual de bonita, de próspera, y no fue así. Ujú, ujú. Entonces le dije, porque yo, mi preocupación es darles de comer y en la tienda va a Vas salir a la la comida. comida. Así fue como empecé. Me encariñé con la tienda, hice mis amistades, Ujú, logré salir adelante con muchos problemas, claro que sí, ujú. económicos y sociales, porque batallar con tanta gente era difícil, pero lo logré. Y así fue todo. Me faltó mucho que escribir. Es por eso mi propósito de seguir escribiendo. Ahora pertenezco a, ya con mi hija en Bugambilias. Me llevó al DIF, que ahora le llamamos CAMPA, porque es Casa para Adulto Mayor. Ajá. Es un lugar maravilloso. Se atienden a más de 300 personas por semana, pero en partes. 100 personas vamos a desayunar ahí, a Wow. convivir, a disfrutar, a estudiar. Me gusta la psicología, me gusta el baile, me gusta el canto, todo me gusta. Para que nos cante la canción de la que decía del Decía trayecto. del trayecto, ella es ay, mi casita de paja, ay, mi naranjos en flor, todo se acabó por esa ingrata que me abandonó por otro amor. Y Qué es hermoso, desentonada, pero ahí va. ay, qué hermoso. Sí. Esta plática, yo la quiero seguir aquí todo el rato con usted. Ay, gracias. Felicidades, Sí, sigue escribiendo, sigue haciendo lo que más le sí, guste. Yo estoy muy contenta de conocerla, de que he estado aquí en mis jueves sí. literarios y la vamos a seguir invitando, ¿eh? Sí, en mi fiesta de los 90 años Ujú. bailé el jarabe tapatío con Oh, uno de mis nietos. ay, qué Yo tenía la gran belleza. ilusión de hacerlo y lo Ajá. logré. Este mes del abuelo, Ajá. yo bailé chapala con mis compañeras. Mm, A los 90 años no lucía ni me movía como lo hacía cuando tenía 20 años, pero mi propósito era de lograr
una actitud positiva a los 90 años. Dar muestra de lo que quiere uno hacer, Claro. lo hace y con gusto. Y eso me he sentido satisfecha porque participo mucho en los grupos. Ay, qué bonito, y esa es Sí, la actitud. Y ahorita yo, aquí hasta un taller de vida, eso es el tema. Escuchen esta plática, vuelvan a escucharla. Nos dejó demasiadas cosas, o sea, el valor de la familia, el que nunca es tarde, el disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y sigue escribiendo, la verdad sí la vamos a seguir invitando, estoy muy contenta de que haya venido, gracias. que siga siendo una inspiración para su familia y para mucha gente. Y bueno, aquí está su libro, que también ahí con el dibujo que nos hizo, que hizo de óleo. Gracias. Y qué bonito y felicidades a sus hijos también. Qué hermoso Es un el regalo. mensaje el que puedo dar. Ese mensaje es que todos tenemos una historia Ujú, y nosotros la podemos escribir para dejar como un legado o la mejor herencia de que nuestros nietos y nuestros bisnietos sepan cómo fue nuestra existencia. claro, qué hermoso, Eso. qué hermoso. Y agradecerle a la vida, Y agradecerle a agradecerle a la Dios y vida, a todo. Dios y a la vida. Pues escuchen nuestro episodio de Jueves Literarios, lo vamos a tener ahí también en YouTube. Y pues muchísimas gracias, señora Constanza, gracias a Silvia que aquí estuvo con nosotros tomándonos video. Y aquí están las memorias de la señora Constanza León López y sigue escribiendo. A ver, yo Muchas voy a gracias. leer este libro y ahí les voy a dejar mis comentarios. Y muchas felicidades nuevamente a esta Gracias. gran mujer y escritora. Y nos vemos otro jueves Tomamos una foto, literario. sí. Nos va a tomar Sí, una sí, foto. sí. Ay, Ah, muchas gracias. felicidades, qué Muy bonito. amable.